No, para nada, nunca he dicho eso, nunca lo he sugerido, nunca lo he expresado. Lo que he señalado, porque no creo que el FMLN deba de coalicionarse con Arena, de ninguna manera, somos partidos totalmente diferentes. De lo que estamos hablando es que en la próxima elección lo que yo he sugerido es que ni Arena debe de llevar candidato presidencial, ni el FMLN debe de llevar candidato presidencial. Yo lo que he sugerido es que debe de haber una candidatura única de la sociedad civil, de una figura que no provenga ni del FMLN ni de Arena, una candidatura que resuma la simpatía ciudadana y donde toda la población diga se vea reflejada en ese interés. Esa es mi propuesta. También Chapit Handal dijo, había mencionado que usted no pertenecía al FMLN y que sus sugerencias no tenían validez. Respeto a las decisiones del señor Handal. Yo soy fundador del partido FMLN y incluso los desmovilizados de la guerra por estatuto somos integrantes del FMLN como desmovilizados de la guerra. Los estatutos también dijeron que deberían de durar solamente 2 periodos y las diputadas del FMLN que están allí se verían afectadas ante estos estatutos. Hay que ver detenidamente ese tema. Me parece que no, porque recuérdese que las normas, las leyes no pueden ser retroactivas. O sea, son vigentes a partir del momento en que se emiten y yo esperaría, y lo ha expresado el secretario general Óscar Ortiz, de que de ninguna manera afectará. Además, las dos compañeras han ejecutado un muy buen desempeño como diputadas en la legislatura. Y me refiero a ellas dos porque son las que llevan ya cierto tiempo y tienen muchísima experiencia en la Asamblea Legislativa, tanto Anabel como Dinora, como Dina. En otro tema, hace poco la Asamblea Legislativa aprobó las reformas a las escuchas telefónicas. ¿Usted piensa que esto sería un inicio a ser seguido por eso? En el país ya sabemos que hay todo un mecanismo de persecución política. Yo creo que es una reforma innecesaria. La Fiscalía ya tenía por ley todas las atribuciones para desarrollar su trabajo, o sea, perseguir la criminalidad es un buen objetivo, y ya la Fiscalía General de la República tiene los mecanismos articulados con el sistema judicial para poder desarrollar ese cometido. Entonces las reformas me parecen excesivas y más bien parecen tener un signo político. Eugenio, en otro tema, ¿qué nos podría decir acerca de que no se podría prorrogar el TPS para los hermanos salvadoreños en el exterior? A mí me preocupa mucho la situación del TPS y más me preocupa el hecho que el gobierno de la República hasta hoy, ni la Cancillería ni el gobierno han ejecutado ninguna acción. En otras oportunidades los presidentes, los cancilleres han hecho gestiones ante el Congreso de Estados Unidos, ante el Ejecutivo de Estados Unidos, procurando aliviar la situación de nuestros migrantes. En este caso, el presidente Bukele no lo hemos visto haciendo gestiones ni ante el gobierno ni ante el Congreso para poder aliviar la situación de nuestros migrantes. La Cancillería tampoco lo ha venido haciendo. Nuestros migrantes han estado solos en ese cometido y eso me preocupa mucho, porque pues tenemos una enorme cantidad de salvadoreños, salvadoreñas en Estados Unidos, y creo que la política no solo debe de ser de expresión, sino también de acciones concretas para acompañar a nuestra comunidad. Me preocupa también el hecho de que en la última ley aprobada por la Asamblea Legislativa para votar en el exterior, se ha desestimado el voto de los salvadoreños para consejos municipales. Este es un tema muy delicado porque en el año 2020 precisamente el presidente Bukele vetó la iniciativa porque no incluía el voto por los alcaldes. Incluso él dijo que era, en su resolución dijo que era un adefesio jurídico aquella ley porque no incluía el voto de los consejos municipales, pero hoy la legislatura sí han aprobado nuevamente una ley que va en la misma tónica. Bueno, todavía no ha sido sancionada por el presidente, vamos a ver qué ocurre. En otro tema, justamente hace unos días se dio a conocer la noticia y también FESPAD hizo como denuncia pública acerca de la captura de unos jóvenes en el Bajo Lempa. ¿Qué nos podría decir usted respecto de eso? Sí, fueron 8 jóvenes capturados, pero la presión ha sido tan intensa, las comunidades se movilizaron y por suerte ayer al final del día los liberaron después de toda la presión que hizo la comunidad del Bajo Lempa.
a la comunidad López a la que pertenecen se movilizó, porque estos son 8 jóvenes, hablamos de jovencitos de 12 y 14 años, que el delito que tienen es haber hecho teatro. Ellos hacen teatro y en su comunidad hicieron un teatro donde denunciaban en el teatro los atropellos que hacían los viejos cuerpos de seguridad durante el conflicto armado, pero lo comparaban con los atropellos que están recibiendo las comunidades en la actualidad. A partir de ahí empezaron a tener la presión de las autoridades hasta que los capturaron, y era una captura injusta. En ese sentido, a mí me alegra que las comunidades, como decimos, se hayan puesto las pilas y hayan logrado la liberación de estos jóvenes. Yo creo que el gran mensaje que queda es: pueblo que lucha triunfa. En otro mensaje también el gobierno, unos días antes del 2 de noviembre, hizo la destrucción de algunas tumbas que tenían algunos símbolos alusivos a pandillas. ¿Qué mensaje le daría a usted estas acciones? Bueno, yo creo que el país tiene una guerra contra las pandillas, y en el contexto de esa guerra es que el gobierno decide qué es lo que hace. Yo lo que lamento más bien es que esa guerra no está incluyendo mecanismos de prevención, mecanismos de reinserción. En la parte de la prevención, por ejemplo, no existen políticas. Si bien el plan del presidente Bukele en su campaña, el plan Cuscatlán, hablaba de prevención, sin embargo no estamos viendo ninguna inversión en materia de prevención. Eso creo que es delicado. ¿Por qué? Porque debemos de evitar que muchos niños, muchos jóvenes ingresen a los grupos criminales de pandillas. Que se combatan las pandillas me parece que es una buena idea. Lo malo es que están pagando justos por pecadores. Como dice la policía y la fiscalía, el 62% de los detenidos no han podido establecer a qué grupo criminal pertenecen. Yo creo que ese es un tema delicado. O sea, estamos de acuerdo con que se combatan las pandillas, pero no estamos de acuerdo en que se violen los derechos humanos. En este tema de seguridad, El Salvador se ha convertido en un modelo ante otros países, incluso un país ya también retomó poner régimen de excepción en su país. Bueno, yo creo que el tema de fondo en este caso es que es insostenible la situación. Por ejemplo, antes de esta guerra contra las pandillas, en 19 centros penitenciarios habían 39,000 privados de libertad. Hoy, con el régimen de excepción, ya tenemos 94,000 privados de libertad. Esta es una política insostenible. El gobierno hasta hoy no ha dicho de dónde va a sacar los recursos, y tampoco ha explicado por qué libera a los ranfleros de la MS. O sea, el gobierno ha liberado a varios ranfleros, que incluso funcionarios de gobierno han sido señalados por investigaciones del periódico El Faro. El Faro ha develado de que funcionarios de gobierno sacaron a estos líderes de pandilla, a estos criminales de pandilla, los pusieron en libertad y los llevaron incluso hasta Guatemala. Entonces, una política contradictoria. Por un lado, el gobierno dice tener una guerra contra las pandillas, y por otro lado ha tenido negocios con las pandillas, y por otro lado ha favorecido a las pandillas. Entonces es una guerra que uno no le entiende en ese sentido. No se sabe realmente a dónde va a ir a parar eso, porque tampoco el gobierno tiene una política consistente respecto a los desaparecidos. El gobierno no está diciendo nada de los desaparecidos. Creo que falta, como lo decía el plan del presidente Bukele en la campaña, la atención de las víctimas. O sea, las víctimas, en ese caso, los desaparecidos, no hay ninguna política gubernamental para atenderlos. Insisto, estamos de acuerdo con que se persiga a los criminales de pandilla y que paguen con la cárcel, pero no estamos de acuerdo con que inocentes paguen y se cometan abusos de derechos humanos.